La niebla matutina de Melville se adhería a las calles empedradas como un manto gris que ocultaba secretos. Rosamund Duskmore caminaba con prisa por la avenida principal, su vestido color lavanda ondeando levemente con cada paso apresurado. A sus 23 años, poseía una belleza que hacía voltear cabezas. Cabello castaño dorado que caía en suaves ondas hasta la mitad de su espalda, ojos color avellana que brillaban con inteligencia y curiosidad, y una figura esbelta que su corsé ajustado realzaba con elegancia discreta. Su destino esa mañana no era común. La carta que había recibido 2 días atrás aún ardía en su memoria. Señorita Duskmore, su presencia es requerida urgentemente en Hollowmere Manor. Asunto de extrema importancia y discreción. Vizconde Benedict Hollowmere. El nombre del vizconde era conocido en toda Inglaterra. Benedict Hollowmere, de 32 años, heredero de una de las fortunas más antiguas del país, era descrito en los periódicos londinenses como el soltero más codiciado de la temporada. Pero hacía 6 meses, algo había cambiado. Su nombre desapareció de los eventos sociales, los bailes, las cacerías. Los rumores comenzaron a circular como hojas secas en otoño. Rosamund nunca lo había conocido personalmente, aunque había visto su retrato en casa de su tía en Londres. Un hombre de facciones aristocráticas, mandíbula fuerte, cabello negro como el ébano y ojos grises que parecían atravesar el lienzo. Pero ¿por qué la convocaba a ella? Una joven sin título, hija de un modesto comerciante de telas fallecido hace 3 años, que ahora vivía con su madre viuda en una casa respetable pero sin lujos. La verja de hierro forjado de Hollowmere Manor apareció ante ella como una frontera entre 2 mundos. La propiedad era imponente, una construcción georgiana de 3 pisos, con columnas blancas que se elevaban majestuosas hacia el cielo encapotado. Los jardines, aunque bien cuidados, mostraban el abandono del otoño. Hojas doradas cubrían los senderos de grava y las rosas en los arriates comenzaban a marchitarse. Un mayordomo de avanzada edad, con librea impecable y rostro inexpresivo, la recibió en la puerta principal. «Señorita Duskmore, supongo», dijo con voz grave y ceremoniosa. «El vizconde la espera en la biblioteca. Por favor, sígame». El interior de la mansión era tan impresionante como su fachada. Techos altos decorados con frescos, candelabros de cristal que reflejaban la tenue luz de las lámparas de gas y retratos de antepasados que parecían juzgar desde sus marcos dorados. Pero había algo más en el ambiente. Una quietud, un silencio pesado que oprimía el pecho. Rosamund siguió al mayordomo por pasillos alfombrados, sus pasos amortiguados por la gruesa lana persa. Pasaron junto a salones cerrados, comedores con mesas largas cubiertas por manteles blancos inmaculados, y finalmente llegaron a una puerta de roble tallado con intrincados diseños florales. El mayordomo tocó suavemente antes de abrir. «La señorita Duskmore, milord». La biblioteca era una sala rectangular de proporciones generosas, con estanterías de caoba que alcanzaban el techo, repletas de volúmenes encuadernados en piel. Un fuego crepitaba en la chimenea, llenando el espacio de un calor acogedor que contrastaba con la frialdad del exterior. El aroma a papel viejo, cuero y madera de cerezo se mezclaba en el aire, y allí, de pie junto a la ventana que daba a los jardines traseros, estaba él. Benedict Hollowmere se giró lentamente al escuchar sus pasos. Rosamund contuvo el aliento. El retrato no le hacía justicia. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos bajo su chaqueta de tweed gris oscuro. Su rostro, aunque pálido y con leves ojeras que hablaban de noches sin dormir, conservaba una belleza austera y varonil. Sus ojos grises la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir vulnerable y expuesta. «Señorita Duskmore». Su voz era profunda, ligeramente ronca. «Gracias por venir. Sé que mi convocatoria debe haberle parecido irregular». Rosamund hizo una reverencia formal, tratando de controlar el temblor en sus manos. «Milord, es un honor, aunque debo confesar mi sorpresa. No comprendo qué asunto de importancia podría tener conmigo. Apenas nos conocemos». Benedict esbozó una sonrisa leve, casi melancólica, y gesticuló hacia un par de sillones de cuero junto a la chimenea. «Por favor, tome asiento. Lo que tengo que decirle requiere tiempo y su completa atención». Ella se sentó con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre su regazo, cada nervio de su cuerpo en alerta. El vizconde tomó el sillón frente a ella, sus largos dedos tamborileando brevemente sobre el apoyabrazos
antes de detenerse, como si estuviera reuniendo coraje. Señorita Duskmoor, permítame ser directo. No tengo el lujo del tiempo ni la paciencia para rodeos innecesarios. Hizo una pausa, su mandíbula tensándose. Hace 6 meses, consulté a 3 médicos diferentes en Londres. Los 3 llegaron a la misma conclusión. Padezco una enfermedad del corazón, una condición progresiva que no tiene cura conocida. Me han dado, en el mejor de los casos, 6 meses de vida. El silencio que siguió fue absoluto. Rosamund sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. «Milord, yo lo lamento profundamente», murmuró, su voz apenas un susurro. «Pero no entiendo qué relación tiene esto conmigo. ¿Por qué me ha convocado?» Benedict se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, la mirada fija en ella con una intensidad que la hizo estremecerse. «Porque usted, señorita Duskmoor, es la respuesta a una promesa que hice hace mucho tiempo. Una promesa a alguien que ya no está en este mundo». Rosamund frunció el ceño, confundida. «No comprendo. Su padre Thomas Duskmoor salvó la vida de mi hermano menor hace 15 años», explicó Benedict. Edward tenía entonces 12 años y se había aventurado demasiado cerca del río durante una tormenta. La corriente lo arrastró. Su padre lo vio, se lanzó al agua sin pensarlo 2 veces y lo rescató arriesgando su propia vida. Mi familia le ofreció recompensas, tierras, dinero. Él rechazó todo. Solo pidió que si algún día su familia necesitaba ayuda, los Hollowmere no lo olvidaran. Los ojos de Rosamund se llenaron de lágrimas no derramadas. Recordaba vagamente esa historia. Su padre había llegado a casa empapado y con fiebre esa noche, pero nunca había hablado mucho del incidente, restándole importancia como era su costumbre. «Mi padre era un hombre humilde y bueno», dijo ella con voz temblorosa, «pero sigo sin comprender cómo esto se relaciona con su situación actual, milord». Benedict se puso de pie y caminó hacia la ventana, sus manos cruzadas detrás de la espalda. La luz grisácea del exterior iluminaba su perfil aristocrático. «Cuando supe de mi condición, comencé a pensar en mi vida, en lo que había logrado y en lo que nunca experimentaría. Soy vizconde, tengo riqueza, propiedades, el respeto de mis pares, pero hay algo que nunca he tenido, algo que ahora deseo desesperadamente antes de que sea demasiado tarde». Se giró para mirarla directamente. «Quiero conocer el amor, señorita Duskmoor, no el amor artificial de las damas de la alta sociedad que solo buscan mi título y mi fortuna. Quiero conocer la compañía genuina de alguien que no esté manchada por las intrigas de la aristocracia. Alguien puro, honesto, sin segundas intenciones». El corazón de Rosamund latía con fuerza contra su corsé. Las implicaciones de lo que estaba escuchando comenzaban a tomar forma en su mente y la llenaban de confusión y un extraño cosquilleo que no podía identificar. «¿Y usted cree que yo soy esa persona?», preguntó con cautela. «He investigado sobre usted durante el último mes», admitió Benedict sin rastro de vergüenza. «Sé que ha vivido una vida modesta desde la muerte de su padre, que cuida de su madre con devoción, que rechazó 2 propuestas de matrimonio de comerciantes locales porque, según me informaron, no sentía afecto genuino por ellos, que pasa sus tardes leyendo en la biblioteca pública y ayudando a las familias necesitadas del pueblo. Usted es exactamente el tipo de persona que necesito». Rosamund se puso de pie bruscamente, su rostro encendido por una mezcla de indignación y desconcierto. «Milord, con todo respeto, me está hablando como si fuera una especie de objeto que puede adquirir para su colección. No soy una curiosidad ni un entretenimiento para sus últimos meses». «¿No?», respondió él firmemente, acortando la distancia entre ellos con 2 pasos largos. «No es eso en absoluto. Le estoy ofreciendo algo que beneficiará a ambos. Quiero que pase estos próximos 6 meses conmigo, que me acompañe, que conversemos, que caminemos por los jardines, que cenemos juntos. Quiero conocerla y que usted me conozca. A cambio, cuando yo muera, su madre y usted recibirán una pensión vitalicia que les garantizará seguridad económica por el resto de sus vidas. Nunca más tendrán que preocuparse por dinero, por dónde vivirán o qué comerán». Eso suena a... Rosamund buscó las palabras correctas. «A un arreglo comercial». «Es un arreglo honesto», corrigió Benedict. «No le estoy pidiendo nada deshonroso. Su reputación permanecerá intacta.
Simplemente quiero compañía genuina en mis últimos días. ¿Es eso tan terrible de desear? Ella lo miró fijamente, estudiando cada línea de su rostro. Había dolor allí, una profunda soledad que reconocía porque ella misma la había sentido desde la muerte de su padre. Este hombre, con toda su riqueza y posición, estaba solo frente a su propia mortalidad. ¿Y si digo que no?, preguntó en voz baja. Una sombra cruzó el rostro de Benedict. Entonces respetaré su decisión y nunca más la molestaré, pero le pido que lo piense. No tiene que darme una respuesta ahora. Tómese 3 días. Regrese el viernes a esta misma hora con su decisión. Rosamund asintió lentamente, su mente girando con miles de pensamientos contradictorios. Esto era completamente irregular, impropio incluso, pero también había algo profundamente humano en la petición de este hombre, algo que tocaba una parte de su corazón que no sabía que existía. 3 días entonces, milord, dijo finalmente, su voz más firme. Consideraré su propuesta cuidadosamente. Benedict extendió su mano y ella, tras un momento de duda, colocó la suya sobre la de él. Los dedos del vizconde eran cálidos y su apretón firme pero gentil. Gracias, señorita Duskmore. Es más de lo que merezco. Mientras el mayordomo la escoltaba de regreso a través de los pasillos de la mansión, Rosamund sentía que su mundo se había inclinado sobre su eje. En el espacio de menos de 1 hora, todo había cambiado. Un hombre moribundo le había hecho una propuesta que desafiaba todas las convenciones sociales, y la parte más perturbadora era que una pequeña voz en su interior ya estaba susurrando una respuesta que la asustaba por su claridad. Cuando salió al aire fresco del exterior, respiró profundamente, tratando de ordenar el caos en su mente. Los próximos 3 días serían los más importantes de su vida, y la decisión que tomara cambiaría su destino para siempre. Lo que Rosamund no sabía aún era que Benedict Hollowmere había omitido un detalle crucial en su propuesta. Un detalle que, cuando finalmente saliera a la luz, pondría a prueba no solo su confianza, sino el sentimiento que ya comenzaba a germinar, invisible pero innegable, entre ambos. Los 3 días que siguieron fueron un tormento exquisito para Rosamund Duskmore. Cada hora que pasaba, la encontraba debatiéndose entre la razón y una emoción que no se atrevía a nombrar. La propuesta del vizconde Benedict Hollowmere resonaba en su mente como el repique constante de las campanas de la iglesia, insistente, imposible de ignorar. La pequeña casa que compartía con su madre en Ashford Street parecía más estrecha que nunca. Era una vivienda modesta de 2 plantas, con paredes de ladrillo rojo oscurecidas por el hollín de las chimeneas vecinas. La sala principal, donde pasaban la mayoría de sus tardes, tenía muebles desgastados pero bien cuidados. Un sofá tapizado en damasco verde que había conocido días mejores. Una mesa de té con las patas ligeramente chuecas y cortinas de encaje que Rosamund misma había remendado en múltiples ocasiones. Margaret Duskmore, su madre, era una mujer de 48 años que había envejecido prematuramente tras la muerte de su esposo. Su cabello, antes del mismo tono castaño dorado de Rosamund, ahora mostraba abundantes hebras plateadas recogidas en un moño simple. Sus ojos azules, aunque cansados, conservaban una chispa de la alegría que había caracterizado su juventud. Esa primera noche, Rosamund se sentó junto a la ventana de su habitación, observando las farolas de gas que iluminaban tenuemente la calle. Las sombras danzaban en las paredes mientras ella sostenía la carta del vizconde entre sus dedos, releyéndola por 10ª vez. ¿Qué clase de hombre hace una propuesta así? La pregunta la atormentaba. Por un lado, parecía una locura. Pasar 6 meses en compañía de un hombre prácticamente desconocido, aunque fuera bajo circunstancias aparentemente inocentes. Por otro lado, había visto algo en los ojos de Benedict Hollowmere que no podía ignorar. Una vulnerabilidad, una desesperación silenciosa que hablaba de un hombre enfrentando su propia mortalidad con una dignidad dolorosa. Y luego estaba la oferta económica. Una pensión vitalicia cambiaría completamente su situación y la de su madre. No más noches preocupándose por cómo pagarían el alquiler, no más rechazar invitaciones sociales porque no tenía un vestido decente que ponerse, no más ver a su madre coser hasta altas horas de la noche para ganar unas monedas extra, haciendo arreglos para las vecinas. Pero, ¿era correcto aceptar dinero por compañía? ¿No la convertiría eso en algo que no quería ser? El segundo día, Rosamund
decidió visitar a la única persona en quien confiaba lo suficiente para compartir su dilema. Eleanor Whitmore, su mejor amiga desde la infancia. Eleanor había tenido mejor suerte que ella en el matrimonio. Se había casado hace 2 años con un próspero abogado y vivía en una casa considerablemente más grande en el lado norte de Melville. La residencia de los Whitmore era una construcción victoriana de ladrillo rojo con ventanas de guillotina y un pequeño jardín frontal donde florecían crisantemos tardíos. Eleanor la recibió en el salón de té, una habitación luminosa decorada con papel tapiz floral y muebles de caoba pulida. Eleanor Whitmore era una mujer menuda de 24 años, con cabello rubio recogido en un elaborado peinado y ojos verdes vivaces que siempre parecían estar al borde de la risa. Vestía un vestido de día en tono ciruela, con encajes en el cuello y las muñecas, el tipo de prenda que Rosamund solo podía soñar con poseer. «Te ves terrible, querida», dijo Eleanor sin rodeos, mientras servía té en delicadas tazas de porcelana. «¿Qué ha sucedido? No me digas que es por el señor Patterson otra vez. Ya te dije que ese hombre es un aburrimiento personificado». Rosamund aceptó la taza con manos temblorosas. «No es el señor Patterson. Es algo mucho más complicado». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «He recibido una propuesta, pero no del tipo que imaginas». Procedió a contarle todo sobre la convocatoria a Hollowmere Manor, su encuentro con el vizconde, la revelación de su enfermedad terminal y la extraordinaria propuesta que le había hecho. Eleanor escuchó en completo silencio, sus ojos abriéndose cada vez más con cada detalle revelado. Cuando Rosamund terminó, Eleanor dejó su taza con un tintineo suave contra el plato. «Santo cielo, Rosamund. Esto es extraordinario. Es como algo sacado de una de esas novelas que lees en la biblioteca. Lo sé. Por eso no sé qué hacer. Mi mente me dice que es una locura, que debería rechazar la oferta inmediatamente. Pero mi corazón... ¿Tu corazón qué?», presionó Eleanor, inclinándose hacia adelante con interés. Rosamund cerró los ojos. «No lo sé. Hay algo en él, Eleanor, en sus ojos, en la forma en que habló. No es el típico aristócrata arrogante. Es un hombre que está muriendo y que solo quiere sentir algo real antes del final. ¿Cómo puedo culparlo por eso? ¿Cómo puedo negarle ese simple deseo?» Eleanor tomó las manos de su amiga entre las suyas. «Escúchame bien, Rosamund Duskmoor. Eres la persona más noble y buena que conozco, pero también eres terriblemente ingenua a veces. Este hombre es un vizconde. Tiene poder, influencia y recursos que tú no tienes. Si aceptas esto, debes hacerlo con los ojos completamente abiertos. No puede haber ingenuidad ni romantización de la situación. ¿Entonces crees que debería rechazar?» «No he dicho eso». Eleanor apretó sus manos. «Lo que digo es que, si vas a aceptar, debe ser por las razones correctas. Si lo haces solo por el dinero, te arrepentirás. Si lo haces solo por lástima, también te arrepentirás. Pero si hay algo más, algo que ni siquiera te has admitido a ti misma, entonces quizás vale la pena el riesgo». Esas palabras resonaron en Rosamund durante todo el camino de regreso a casa. ¿Había algo más? ¿Era posible que en el breve tiempo que había pasado con Benedict Hollowmere algo hubiera despertado en ella? La idea era absurda, era ridícula, y sin embargo recordaba la forma en que él la había mirado, no con el deseo burdo que había visto en los ojos de otros pretendientes, sino con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que le había atravesado el corazón como una flecha. Recordaba su voz, profunda y ligeramente ronca, cargada de una sinceridad que raramente escuchaba. Recordaba sus manos, fuertes pero gentiles, cuando había sostenido la suya al despedirse. La tercera noche, Rosamund supo que tenía que hablar con su madre. No podía tomar esta decisión completamente sola, no cuando afectaría a ambas. Margaret estaba en la cocina preparando una cena simple de sopa de verduras y pan. El aroma a tomillo y cebolla llenaba el pequeño espacio. Rosamund se sentó en uno de los taburetes de madera junto a la mesa, observando a su madre moverse con la eficiencia de años de práctica. «Madre, necesito hablar contigo sobre algo importante». Margaret dejó el cucharón y se giró, secándose las manos en su delantal. «Te he visto preocupada estos últimos días, cariño. ¿Qué sucede?» Rosamund le contó todo, cada palabra, cada detalle, cada emoción confusa que había experimentado. Su madre escuchó sin interrumpir,
su expresión cambiando de sorpresa a preocupación, y finalmente a una especie de comprensión melancólica. Cuando Rosamund terminó, Margaret se sentó pesadamente en el taburete frente a ella, sus manos buscando las de su hija. «Tu padre me contó una vez sobre el día que salvó a ese niño del río», dijo suavemente. Dijo que no había pensado, solo había actuado, que cuando vio al pequeño luchando contra la corriente, supo que no podría vivir consigo mismo si no hacía algo. Me dijo que algunos momentos en la vida definen quiénes somos realmente. Los ojos de Rosamund se llenaron de lágrimas. «¿Qué estás diciendo, madre?» «Estoy diciendo que este es tu momento de definición, Rosamund. No puedo decirte qué hacer. Solo tú conoces tu propio corazón. Pero puedo decirte esto. Tu padre nunca se arrepintió de haber ayudado a ese niño, incluso cuando rechazó todas las recompensas que le ofrecieron, porque lo hizo por las razones correctas, no por lo que podría ganar. Pero el dinero nos ayudaría mucho», susurró Rosamund. «No tendríamos que preocuparnos más». Margaret le levantó el rostro con suavidad, obligándola a encontrar su mirada. «El dinero es importante. No voy a fingir lo contrario, pero no es lo más importante. Si aceptas esta propuesta, hazlo porque genuinamente quieres ayudar a ese hombre. Hazlo porque crees que es lo correcto. El dinero debe ser secundario, no la razón principal. De lo contrario, llevarás esa culpa contigo por el resto de tu vida». Esa noche, Rosamund apenas durmió. Se quedó despierta en su cama, mirando las sombras que la luna proyectaba en el techo, permitiéndose finalmente examinar sus verdaderos sentimientos sin el filtro de la vergüenza o el decoro social. Sí, el dinero era tentador, pero si era completamente honesta consigo misma, esa no era la verdadera razón por la que estaba considerando aceptar. La verdadera razón era mucho más simple y aterradora. Había visto algo en Benedict Hollowmere que resonaba con algo en ella. Dos almas solitarias, cada una enfrentando sus propias batallas, encontrándose en el momento más inesperado. Él estaba muriendo y quería conocer algo genuino antes del final. Ella estaba viviendo a medias, atrapada en una existencia que no la llenaba, esperando algo que le diera significado. Quizás, solo quizás, podían darse mutuamente lo que necesitaban. La mañana del viernes amaneció clara y fría. El cielo estaba de un azul pálido, sin una sola nube, y el sol otoñal bañaba Melville con una luz dorada que hacía brillar las hojas caídas en las calles como monedas de cobre. Rosamund se vistió con cuidado, eligiendo su mejor vestido, uno de satén azul marino, con detalles en encaje blanco en el cuello y las mangas. Se recogió el cabello en un moño bajo con algunos mechones sueltos, enmarcando su rostro. Se miró en el pequeño espejo de su tocador y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos brillaban con una determinación que no había estado allí antes. El camino a Hollowmere Manor le pareció más corto esta vez. Cada paso la acercaba a un futuro que no podía predecir, pero que había elegido abrazar. El miedo seguía ahí, palpitante en su pecho, pero también había algo más, una extraña sensación de corrección, como si todas las decisiones de su vida la hubieran llevado exactamente a este momento. El mismo mayordomo la recibió, su expresión tan inescrutable como la primera vez. «Señorita Duskmore, el vizconde la espera en el jardín de invierno». El jardín de invierno era una adición relativamente nueva a la mansión, un conservatorio de cristal y hierro forjado que albergaba plantas exóticas y flores que desafiaban la estación. El aire allí era cálido y húmedo, perfumado con el aroma de las gardenias y las orquídeas. La luz del sol atravesaba el techo de cristal, creando patrones de sombra y luz en el suelo de baldosas de terracota. Benedict estaba de pie junto a una fuente pequeña en el centro del espacio, vestido con un traje gris perla que acentuaba la palidez de su piel, pero también la perfección aristocrática de sus rasgos. Se giró al escuchar sus pasos, y Rosamund vio en sus ojos una mezcla de esperanza y resignación, como si estuviera preparado para ambos resultados. «Señorita Duskmore», dijo con voz queda, «ha regresado». «Sí, milord, he regresado». Rosamund respiró profundamente, armándose de valor. «Y tengo mi respuesta». El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades. Benedict no se movió, simplemente esperó, dándole todo el tiempo que necesitara. «Acepto su propuesta», dijo finalmente Rosamund, su voz clara y firme. «Pero no por el dinero, milord. Quiero que eso quede absolutamente claro. Acepto porque creo que todos merecemos tener algo genuino en nuestras vidas,
especialmente cuando el tiempo es limitado. Acepto porque, por razones que no comprendo completamente, siento que esto es lo correcto. Vio cómo la tensión abandonaba los hombros de Benedict, cómo sus ojos se iluminaban con algo que podría haber sido alivio o gratitud, o quizás ambas cosas. Gracias, dijo simplemente, pero esas dos palabras llevaban el peso de 1000 emociones. No sabe lo que esto significa para mí. Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas, con una gentileza que la hizo estremecerse. Le prometo, señorita Duskmore, que será tratada con el máximo respeto, que su reputación permanecerá intacta y que estos próximos 6 meses serán honestos en todos los sentidos. No habrá engaños entre nosotros. Rosamund asintió, mirando directamente a esos ojos grises que ya comenzaban a resultar familiares. Entonces comencemos, milord. Comencemos a conocernos de verdad. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la verdad completa aún no había sido revelada. Y cuando finalmente saliera a la luz, pondría a prueba no solo el acuerdo que acababan de hacer, sino los sentimientos que, inevitable e inexorablemente, ya comenzaban a florecer entre ellos. Capítulo 3. Los días dorados. Las primeras 2 semanas transcurrieron como un sueño delicado del que Rosamund temía despertar. Benedict había organizado todo con una meticulosidad que revelaba lo importante que era para él este arreglo. Cada día, un carruaje la recogía puntualmente a las 10 de la mañana en su casa de Ashford Street y la llevaba a Hollowmere Manor, regresándola cada tarde a las 6, justo antes de que cayera la oscuridad. La rutina que establecieron era simple pero profundamente satisfactoria. Se encontraban en diferentes partes de la propiedad cada día, a veces en la biblioteca, rodeados de libros antiguos y el aroma a cuero, otras veces en el salón de música, donde Benedict tocaba el piano con una habilidad sorprendente, y cuando el clima lo permitía, paseaban por los extensos jardines de la propiedad. Era en esos paseos donde Rosamund comenzó a descubrir al hombre detrás del título. Benedict no era el aristócrata distante y frío que había imaginado. Era inteligente, con un sentido del humor seco que la hacía reír inesperadamente. Era culto, habiendo viajado extensamente por Europa antes de su enfermedad, pero sobre todo era profundamente solitario, algo que Rosamund reconocía porque ella misma había llevado esa soledad como una capa invisible durante años. Una tarde particularmente hermosa de finales de octubre, caminaban por el laberinto de setos que rodeaba el jardín oriental. El sol declinante teñía el cielo de tonos naranjas y rosas, y las hojas crujían bajo sus pies con cada paso. Rosamund llevaba un chal de lana sobre su vestido color crema, y Benedict caminaba a su lado con las manos en los bolsillos de su chaqueta de tweed. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señorita Duskmore?, preguntó Benedict, rompiendo el silencio cómodo que había caído entre ellos. Por supuesto, milord. Ese es el propósito de nuestros encuentros, ¿no es así? Conocernos verdaderamente. ¿Por qué rechazó las propuestas de matrimonio que recibió? Eleanor Whitmore me mencionó que hubo al menos 2 pretendientes serios. Rosamund se detuvo, sorprendida de que conociera ese detalle. Luego recordó que él había admitido investigarla, porque no sentía nada por ellos, respondió con honestidad. El señor Patterson es un hombre respetable, próspero, con buenas intenciones, pero cuando hablaba conmigo, solo veía a una potencial administradora de su hogar, a alguien que le daría herederos y mantendría su casa ordenada. No me veía a mí, a Rosamund, con mis sueños, mis pensamientos, mis deseos propios. ¿Y el otro pretendiente? El señor Blackwood era diferente. Era amable, genuinamente interesado en lo que yo pensaba. Pero no había chispa. No había esa conexión que siempre he creído que debe existir entre 2 personas que planean pasar sus vidas juntas. Mi madre me dijo que el amor puede crecer con el tiempo, y quizás tenga razón, pero yo no podía comprometerme a una vida entera basándome solo en esa posibilidad. Benedict asintió lentamente, su expresión pensativa. Es admirable que se mantenga fiel a sus principios, incluso cuando hacerlo significa enfrentar dificultades económicas. ¿Y usted, milord? Rosamund giró la pregunta hacia él. Un hombre de su posición y fortuna seguramente ha tenido innumerables oportunidades de matrimonio. ¿Por qué nunca se casó? Una sombra cruzó el rostro de Benedict. Se quedó en silencio por un momento tan largo que Rosamund comenzó a arrepentirse de haber preguntado. Finalmente,
Él habló, su voz baja y cargada de una emoción que no pudo identificar completamente. Hubo alguien hace años. Se llamaba Cecilia Morden. Era la hija del conde de Ashford. Hermosa, inteligente, todo lo que un hombre podría desear. Estuvimos comprometidos durante 6 meses. Planeamos la boda. Elegimos la fecha, envié las invitaciones y entonces 2 semanas antes de la ceremonia la encontré en los jardines de su casa, con mi mejor amigo, el señor Arthur Wellesley. No estaban simplemente conversando, señorita Duskmore. Estaban... No necesita continuar, dijo Rosamund suavemente, colocando una mano en su brazo. Comprendo. Desde entonces, continuó Benedict, mirando al horizonte, me volví cauteloso. Observé a las damas de la alta sociedad. Vi cómo me miraban, cómo calculaban mi fortuna con cada sonrisa, cada reverencia. No podía confiar en que cualquier afecto mostrado hacia mí fuera genuino o simplemente interés en mi título y dinero. Así que me retiré. Asistí a los eventos sociales necesarios para mantener las apariencias, pero nunca permití que nadie se acercara realmente. Hasta ahora, murmuró Rosamund. Benedict la miró directamente, sus ojos grises intensos en la luz del atardecer. Hasta ahora, porque usted, señorita Duskmore, no tiene nada que ganar engañándome. Sabe que moriré pronto. Sabe que cualquier conexión que formemos será temporal. Y sin embargo, está aquí, dándome su tiempo, su compañía, su honestidad. Eso es más valioso que todo el oro de Inglaterra. Rosamund sintió su corazón acelerarse ante la intensidad de su mirada. Algo estaba cambiando entre ellos, algo que iba más allá del acuerdo original, y aunque la aterraba, no podía negarlo. Los días se convirtieron en semanas y octubre dio paso a noviembre. El clima se volvió más frío, obligándolos a pasar más tiempo en el interior de la mansión. Fue durante estas tardes que Rosamund verdaderamente comenzó a entender la profundidad del hombre que era Benedict Hollowmere. Una tarde, mientras estaban en la biblioteca, Benedict le mostró su colección de primeras ediciones. Sus dedos acariciaban los lomos de cuero con reverencia mientras explicaba la historia de cada adquisición. Este es un ejemplar de la primera edición de Orgullo y Prejuicio, dijo sacando cuidadosamente un volumen de la estantería. Lo adquirí en una subasta en Londres hace 5 años. Jane Austen entendía algo fundamental sobre las relaciones humanas, que el orgullo y los prejuicios son a menudo las mayores barreras para la conexión genuina. Rosamund tomó el libro con manos temblorosas, consciente del valor histórico que sostenía. Es uno de mis favoritos, admitió. He leído la copia de la biblioteca pública tantas veces que las páginas están a punto de desprenderse. Entonces este es suyo, dijo Benedict simplemente. No puedo aceptar esto. Es demasiado valioso, demasiado... Señorita Duskmore, la interrumpió con gentileza. ¿De qué me servirá una colección de libros cuando ya no esté aquí para disfrutarla? Prefiero saber que están en manos de alguien que verdaderamente los aprecia. Por favor, acéptelo. Rosamund presionó el libro contra su pecho, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Gracias, milord. Lo atesoraré siempre. Fue en ese momento que algo cambió irrevocablemente. La forma en que se miraron, el silencio cargado que se extendió entre ellos, la conciencia súbita de cuán cerca estaban el uno del otro. Benedict levantó una mano, casi inconscientemente, y apartó un mechón de cabello que había escapado del recogido de Rosamund, sus dedos rozando suavemente su mejilla. Señorita Duskmore, susurró, debo confesar algo. Este arreglo nuestro no está resultando como esperaba. El corazón de Rosamund se detuvo. ¿Qué quiere decir? Esperaba compañía. Esperaba conversación agradable. Lo que no esperaba era esto. Este sentimiento que crece en mí cada día que paso con usted. Esta conexión que va mucho más allá de un simple acuerdo. Rosamund sabía que debería alejarse. Sabía que permitir que esto se desarrollara solo traería dolor cuando lo inevitable sucediera. Pero su corazón había tomado el control, silenciando la voz sensata de la razón. Yo también lo siento, admitió en voz baja. Intento no hacerlo. Intento recordarme que esto es temporal, que el tiempo es limitado, pero mi corazón no escucha a mi mente. Benedict cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos, con una ternura que la hizo temblar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz ronca con emoción. No lo sé,
respondió ella honestamente. Pero sé que no puedo alejarme. No puedo fingir que no siento lo que siento. Estuvieron así por un momento que pareció extenderse por la eternidad, sus rostros a centímetros de distancia, respirando el mismo aire, sus corazones latiendo al unísono. Fue Benedict quien finalmente se alejó, aunque la mirada en sus ojos decía que le había costado toda su fuerza de voluntad hacerlo. Su reputación, dijo simplemente. Prometí protegerla, y lo haré. No importa lo que sienta, no la pondré en riesgo. A partir de ese día, algo fundamental cambió en la naturaleza de sus encuentros. Había una tensión nueva, una conciencia constante el uno del otro que hacía que cada roce accidental de manos se sintiera como una descarga eléctrica. Conversaban durante horas sobre todo y nada: filosofía, literatura, sus sueños de infancia, sus miedos más profundos. Benedict le contó sobre su niñez, creciendo bajo el peso de las expectativas de su padre, el vizconde anterior, un hombre duro que veía la emoción como debilidad y que había criado a Benedict para ser el perfecto heredero aristocrático. Distante, controlado, siempre consciente de su posición. Fue solo después de la muerte de su padre, hacía ya 10 años, que Benedict comenzó a permitirse ser simplemente humano. Rosamund compartió sus propios recuerdos, tardes ayudando a su padre en la tienda de telas, aprendiendo a distinguir la calidad de diferentes materiales, escuchando las historias de los clientes que venían no solo a comprar, sino a compartir sus vidas. Le habló del vacío que dejó la muerte de su padre, de cómo se sentía como si una parte esencial de su mundo hubiera sido arrancada. Él era mi ancla, dijo una tarde mientras tomaban té en el salón principal. Era quien me hacía sentir que el mundo tenía sentido, que había bondad y propósito en él. Cuando murió, me sentí a la deriva. Benedict tomó su mano sobre la mesa, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Comprendo esa sensación más de lo que imagina. Cuando recibí mi diagnóstico, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Todo lo que había planeado, todo lo que había asumido sobre mi futuro, simplemente se evaporó. Estaba a la deriva en un mar de incertidumbre, aferrándome a cualquier cosa que me diera, aunque fuera una ilusión de control. ¿Y ahora?, preguntó Rosamund. ¿Todavía se siente así? Benedict la miró con una intensidad que le cortó la respiración. Ahora tengo algo a lo que aferrarme, a alguien que hace que cada día valga la pena vivirlo al máximo. Usted me ha dado eso, señorita Duskmore. Me ha dado una razón para despertarme cada mañana con anticipación en lugar de temor. Las lágrimas finalmente derramadas rodaron por las mejillas de Rosamund. Benedict se levantó de su silla y se arrodilló junto a ella, secando sus lágrimas con sus pulgares con una gentileza infinita. No llore, mi querida Rosamund. Estos son días dorados, preciosos precisamente porque son limitados. No los malgastemos en tristeza. Fue la primera vez que la llamó por su nombre sin el formal señorita, y el sonido de su nombre en sus labios la hizo estremecerse de una manera que no entendía completamente, pero que no quería cuestionar. Las semanas continuaron su marcha inexorable. Noviembre trajo consigo los primeros fríos intensos del invierno inminente. Las mañanas amanecían con escarcha, cubriendo los jardines como polvo de diamante, y las tardes caían temprano, envolviendo el mundo en una oscuridad suave. Fue durante una de estas tardes oscuras que todo cambió nuevamente. Estaban en el salón de música, Benedict tocando una pieza de Chopin, mientras Rosamund escuchaba desde el diván tapizado en terciopelo azul. La música era melancólica y hermosa, cada nota cargada de emoción. Cuando terminó, el silencio que siguió era denso. Benedict permaneció sentado al piano, sus dedos aún descansando sobre las teclas, su cabeza inclinada. «Benedict», dijo Rosamund suavemente, usando su nombre por primera vez. «¿Qué sucede?». Él se giró lentamente para mirarla, y ella vio algo en sus ojos que la asustó. No tristeza exactamente, sino algo más profundo, más pesado. «Hay algo que necesito decirle, algo que he estado posponiendo porque temo su reacción, pero no puedo seguir ocultándolo. No cuando lo que siento por usted se ha vuelto tan real». Rosamund se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es?». «Me está asustando». Benedict se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Cuando le propuse este arreglo,
Le dije que moriría en 6 meses. Eso era cierto según el primer diagnóstico, pero hay algo más que no le mencioné entonces porque no creí que fuera relevante. Los médicos me dieron una opción, una posibilidad remota de tratamiento, una cirugía experimental que se está realizando en Viena, bajo la supervisión del Dr. Franz Richter, uno de los cirujanos cardíacos más brillantes de Europa. El mundo de Rosamund se inclinó sobre su eje. ¿Una cirugía? ¿Tiene una oportunidad de sobrevivir? Una oportunidad pequeña, admitió Benedict. El Dr. Richter estima un 30% de probabilidad de éxito, pero si funciona, podría vivir una vida normal, completa. Cuando tomé mi decisión inicial, rechacé la cirugía. Pensé que no valía la pena el riesgo y el sufrimiento. Pero ¿ahora qué?, susurró Rosamund, apenas capaz de formar las palabras. Benedict apretó sus manos, sus ojos brillando con una emoción tan intensa que la dejó sin aliento. Ahora tengo una razón para intentarlo. Ahora tengo algo por lo que luchar. Usted, Rosamund. Usted me ha dado la voluntad de pelear por mi vida, incluso si las probabilidades están en mi contra. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rosamund ahora, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de esperanza, de posibilidad, de un futuro que apenas se atrevía a imaginar. Entonces debe hacerlo, dijo con voz firme a pesar del temblor. Debe luchar, debe intentarlo. Benedict levantó una mano para acariciar su mejilla y ella se inclinó hacia su toque como una flor hacia el sol. Solo si me promete algo a cambio, cualquier cosa. Prométame que me esperará. Prométame que cuando regrese de Viena, si regreso, usted seguirá aquí. Porque, Rosamund, lo que siento por usted ha ido mucho más allá de la simple compañía. Me he enamorado de usted. Completamente, irrevocablemente, y si tengo una oportunidad de vivir, quiero vivir esa vida con usted a mi lado. El corazón de Rosamund estalló con una alegría tan intensa que casi dolía. Colocó sus manos sobre las mejillas de Benedict, mirándolo directamente a esos ojos grises que había llegado a conocer tan bien. Yo también me he enamorado de usted, Benedict Hollowmere, y sí, lo esperaré. Esperaría toda mi vida si fuera necesario. Él se inclinó hacia ella, su frente descansando contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en el espacio mínimo entre ellos, y aunque no se besaron, aunque mantuvieron esa última línea de decoro, el momento fue más íntimo que cualquier contacto físico podría haber sido. Era la unión de dos almas que habían encontrado en el otro lo que habían estado buscando toda su vida sin saberlo. Pero ninguno de los dos sabía que la decisión de Benedict de someterse a la cirugía desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su amor recién declarado, sino su misma capacidad de confiar el uno en el otro cuando las apariencias sugirieran lo contrario. Los preparativos para el viaje a Viena comenzaron inmediatamente. Benedict había contactado al Dr. Franz Richter semanas atrás, manteniendo la opción abierta, aunque sin comprometerse. Ahora, con una razón para luchar, cada momento contaba. La cirugía estaba programada para finales de diciembre, lo que les daba apenas 3 semanas antes de que Benedict tuviera que partir hacia Austria. Esas 3 semanas fueron las más intensas de la vida de Rosamund. Pasaban cada día juntos, sin importar las convenciones sociales que antes habían respetado tan cuidadosamente. Ya no había necesidad de mantener las apariencias cuando el futuro entero pendía de un hilo tan delgado y frágil. Una mañana fría de principios de diciembre, Benedict la llevó al pueblo en su elegante carruaje negro. Melville estaba decorado para la temporada navideña. Guirnaldas de acebo colgaban de las farolas de gas. Las tiendas exhibían cintas rojas y verdes en sus escaparates, y el aroma dulce a castañas asadas flotaba en el aire helado. Se detuvieron frente a la joyería más prestigiosa del pueblo, un establecimiento discreto con una fachada de madera oscura y un letrero dorado que rezaba con letras elegantes: Ashton & Sons, joyeros desde 1812. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Rosamund genuinamente confundida. Benedict tomó su mano enguantada, su expresión seria pero con un brillo inconfundible en los ojos que ella había aprendido a reconocer y amar. Hay algo que quiero que tenga antes de partir, una promesa tangible de mi intención absoluta de regresar a sus brazos. Dentro de la joyería, el señor Ashton, un caballero mayor con lentes redondos y modales absolutamente impecables, los recibió con profunda deferencia. Benedict había hecho arreglos previos,
y el joyero sacó ceremoniosamente una pequeña caja de terciopelo azul marino de un cajón secreto detrás del mostrador principal. Cuando Benedict abrió la caja con cuidado, Rosamund contuvo el aliento bruscamente. Dentro descansaba un anillo de compromiso exquisito, una esmeralda verde profundo, rodeada de pequeños diamantes brillantes, engarzada en oro blanco pulido. Era absolutamente perfecto en su elegante simplicidad. Este anillo perteneció a mi abuela materna, explicó Benedict con voz suave y cargada de emoción. Era la única persona en mi familia que verdaderamente entendía el valor inmenso del amor genuino sobre las frías alianzas políticas. Me lo dejó en su testamento con una nota especial. Para la mujer extraordinaria, que finalmente conquiste tu corazón rebelde, no tu razón calculadora. Esa mujer es usted, mi querida Rosamund. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas sonrojadas de Rosamund, mientras Benedict tomaba su mano izquierda con infinita ternura y deslizaba el anillo en su dedo anular. Encajaba absolutamente perfecto, como si hubiera sido diseñado específicamente para ella por algún destino invisible. Cuando regrese de Viena, dijo Benedict, su voz profunda cargada de promesa solemne, nos casaremos apropiadamente, con una ceremonia hermosa, con testigos respetables, con todo lo que usted merece y más. Pero quiero que use este anillo ahora como recordatorio constante de mi promesa inquebrantable. Regresaré a usted, Rosamund, lo juro por todo lo sagrado que soy y seré. La noche antes de su partida, Benedict organizó una cena íntima en Hollowmere Manor. Era exclusivamente para ellos dos, servida en el pequeño comedor privado en lugar del imponente salón formal. Las velas de cera perfumada iluminaban la habitación con un resplandor dorado cálido, y un fuego alegre crepitaba en la chimenea de mármol. Después de cenar, se retiraron a la biblioteca, el lugar sagrado donde todo había comenzado realmente entre ellos. Benedict sirvió 2 copas de brandy fino, aunque Rosamund raramente bebía alcohol. Esa noche excepcional, aceptó agradecida, necesitando desesperadamente algo que calentara el frío terrible que había comenzado a instalarse en sus huesos. Tengo tanto miedo, admitió Rosamund en voz temblorosa y baja. Sé que debe hacer esto. Sé que es la única oportunidad real, pero tengo un miedo abrumador de perderte para siempre. Benedict colocó su copa cuidadosamente en la mesa auxiliar y tomó ambas manos delicadas de Rosamund entre las suyas fuertes. Yo también tengo miedo profundo, no de morir extrañamente. He hecho las paces con esa posibilidad hace varios meses. Tengo miedo de no poder cumplir mi promesa sagrada, de dejarte esperando dolorosamente algo que nunca llegará a materializarse. No hable así nunca más, dijo Rosamund con firmeza sorprendente. Vas a sobrevivir exitosamente. Tienes que sobrevivir. Tenemos toda una vida maravillosa por delante, Benedict. Una vida extraordinaria, llena de momentos preciosos como estos. La mañana siguiente llegó demasiado rápido e inevitable. Rosamund se paró solitaria en la estación de tren de Melville, observando con corazón desgarrado mientras Benedict abordaba el tren que lo llevaría primero a Londres y luego al lejano continente europeo. Llevaba el anillo de esmeralda en su dedo, girándolo nerviosamente mientras las lágrimas corrían sin control posible por sus mejillas heladas. Benedict permaneció inmóvil en la ventana de su compartimento de primera clase, su mano presionada firmemente contra el cristal frío en un gesto desgarrador de despedida. Rosamund levantó la suya temblorosa en respuesta, y así se quedaron congelados hasta que el tren comenzó a moverse lentamente, ganando velocidad gradualmente hasta que finalmente desapareció completamente en la distancia brumosa. Los siguientes 3 meses fueron absolutamente los más largos y dolorosos de la vida de Rosamund. Las cartas de Benedict llegaban religiosamente cada semana. Primero desde la bulliciosa Londres, luego desde la romántica París, mientras hacía conexiones necesarias, y finalmente desde la imperial Viena. Cada carta terminaba invariablemente con las mismas palabras reconfortantes. Regresaré a usted. Esta es mi promesa solemne y mi verdad absoluta. La cirugía estaba programada para el 20 de febrero. Rosamund pasó ese día interminable completamente en la antigua iglesia de Melville, arrodillada dolorosamente en el banco frontal de madera dura, rezando con una intensidad desesperada que nunca había experimentado en toda su vida.
Luego vino el silencio aterrador. Una semana interminable pasó sin cartas. Luego 2 semanas eternas. Rosamund comenzó a desesperarse completamente, imaginando los peores escenarios posibles en su mente torturada. Fue en la tercera semana angustiosa de marzo, exactamente 32 días después de la cirugía, cuando finalmente llegó el telegrama salvador. Eleanor Whitmore apareció corriendo frenéticamente por el camino, agitando un papel amarillo. «Rosamund, un telegrama urgente, es de Viena». Con manos violentamente temblorosas, Rosamund abrió el sobre y leyó las palabras escritas allí. Cirugía exitosa. Recuperación progresa bien. Regreso a Inglaterra en 2 semanas. Prepárese para convertirse en vizcondesa Hollowmere. Todo mi amor eterno, Benedict. 2 semanas después, en una mañana brillante de principios de abril, Rosamund esperaba ansiosa en la estación de tren nuevamente. Cuando el tren finalmente entró majestuoso en la estación, cuando Benedict descendió luciendo más delgado, pero con color saludable en sus mejillas y vida renovada en sus ojos grises, cuando corrieron impetuosos el uno hacia el otro, sin importarles los espectadores curiosos, cuando se abrazaron desesperadamente, como si nunca fueran a soltarse jamás, Rosamund supo con certeza absoluta que habían llegado al final de un capítulo doloroso y al comienzo glorioso de su verdadera historia compartida. Se casaron exactamente 1 mes después en la iglesia histórica de Melville, con toda la pompa apropiada para un vizconde, pero también con la calidez genuina de 2 almas que habían enfrentado juntas la oscuridad más profunda y emergido victoriosas hacia la luz brillante. Benedict Hollowmere había pedido inicialmente 6 meses de compañía genuina antes de morir solitario. En cambio, había encontrado milagrosamente un amor transformador que le dio razones poderosas para vivir plenamente. Y Rosamund había cumplido no solo el último deseo desesperado de un hombre moribundo, sino el primero de infinitos deseos de una vida compartida que apenas comenzaba a florecer.